Muy buenos días, feliz domingo, bienvenidos todos a la iglesia No Amanecer. Es un privilegio poder estar en la casa de Dios, poder adorar el nombre del Señor, darle a Él la gloria, la adoración de vida. Bienvenidos desde su casa, desde su tableta, desde donde usted nos esté viendo. Queremos que la bendición de Dios sea sobre su vida. Le invito a que en esta mañana podamos orar y pedir la dirección del Espíritu Santo sobre este servicio. Espíritu Santo, gracias Señor, te damos en esta mañana. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias Señor Jesús por dar tu vida por nosotros. Somos deudores a ti, Señor. Gracias por perdonarnos y por medio de tu sangre ahora, Señor, podemos tener esa entrada libre, Señor, a tu lugar santo y estar en tu presencia. Espíritu Santo, tú eres nuestro consolador, eres quien nos guía en esta mañana. Pedimos esa dirección tuya sobre esta reunión y que los que nos estén viendo en esta mañana puedan tener la presencia tuya, Señor, en sus vidas, Señor, que tú les abraces, Señor, que tú traigas paz, que tú traigas consuelo a sus vidas, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos todos, así que vamos a alabar el nombre del Señor y decirle, Señor, gracias por lo maravilloso que tú eres. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Una vez más vamos a decir, rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, tomaste tu cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza.
Te adoramos, oh Dios, por lo que tú has hecho, y Padre, por lo que tú significas y eres para nuestras vidas. ¿Por qué no le dices ahí donde estás? Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Adórale al Señor ahí donde estás. Gracias sublime es, es tu gracia, perfecto es tu amor es perfecto, sí, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro, sí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. En este tiempo, en esta mañana, Señor, te adoramos por lo que tú eres, por lo que tú significas, por lo que has hecho, Señor, por nosotros, oh Dios. Y entramos, Señor, en una temporada, Señor Padre, donde empezamos a recordar, Señor, aún más, Señor Padre, lo que tú has hecho por nosotros. Enviaste a Jesucristo, tu Hijo, para darnos vida, para darnos salvación. En esta temporada, Señor Padre, queremos exaltarte y recordar que tú eres el motivo, Señor Padre, de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Y por eso te cantamos. Vamos a cantar al Señor con alegría. Aleluya.
música del cielo a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Señor, amén. Cantamos, Señor, aquí. Cantamos, Señor Padre, porque tú eres digno, Señor, en todo tiempo de ser adorado y exaltado. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Con la música del cielo vamos a cantar, y alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Exaltamos tu nombre, sí. Exaltamos tu nombre, Jesús. Jesucristo te exaltamos, Jesucristo te adoramos. Eres digno, sí. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Jesucristo. Exaltamos, Señor Jesús, en esta mañana. Exaltamos, Señor, tu majestad, oh Dios. Padre, así como estamos en esta mañana, queremos presentar nuestras vidas, Señor Padre, delante de ti como un sacrificio vivo, santo, Señor, y agradable a ti, oh Dios. Permítanos, Señor Padre, hacerlo de esa manera y estar en tu presencia, Señor. Queremos ser, Señor, algo fragante para ti, Dios. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor. Tal como soy, solo acéptame como una ofrenda. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame, acéptame como ofrenda de amor, un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor, tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, Señor Jesús. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor.
presentarnos delante de Dios y decirle que mi vida, Señor, entera a ti, Señor, sea un perfume agradable, Señor Padre. Quiero vertir, Señor, mi vida, mi corazón delante de ti, Señor, y ser ese grato perfume. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Díselo, acéptame como una ofrenda. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Queremos, Señor, ser en esta mañana ese perfume, Señor, a tus pies. Ese perfume, Señor, que te agrada, Señor Padre. El perfume de nuestras vidas, el perfume, Señor, que tú deseas escuchar o oler, Padre. Es el perfume, Señor, de vidas, Señor, rendidas ante ti, Señor Padre. Quizás no sean perfectas, Señor Padre, pero tú te encargas de limpiarnos, oh Dios. Y tú estás buscando, Señor, corazones humildes, rendidos delante de ti, Señor. Que tú encuentres en nosotros esos corazones rendidos, Dios. Tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia, y en tu presencia hay vida. Una vez más, Señor, tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia, y en tu presencia hay vida. No hay nadie como tú, nadie se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Solo tu gracia. Con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Jesús. Tú me abrazas con tu amor.
yo te amo, te amo, yo te amo. Sí, Señor, solo a ti, Señor. Te amo, Cristo. Te amo, Jesús. Te amo, Cristo, porque tú me amas con amor eterno. Tú me amas, Rey. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no exaltarte? Si tú todo lo diste por mí, tu vida diste sin mí, por mí. Entregaste en el Calvario, derramaste sin tu sangre por mí. Yo te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Y yo te amo. Te amo. Yo te amo. Te amo. Yo te amo. Solo a ti, Señor. Una vez más, díselo. Y yo te amo. Te amo. Yo te amo. Te amo. Yo te amo. Solo a ti, Señor. ¿De dónde estás? Dile, Señor, te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Exprésale tu amor a Cristo. Dile, Jesús, te amo con todo mi corazón. Y si tú no le amas con todo tu corazón, dile, Señor, enséñame a amarte más y más, Dios. Enséñame a amarte, Señor, con todo mi ser. Enséñame a reconocerte como mi Señor, como mi Salvador. Te amamos, Cristo. Te amamos, Cristo. Te amamos, Cristo. Te amamos, Jesús. Te amamos, Cristo, sí. Te amamos, Jesús. Te amamos, Dios. Ahí donde estamos, vamos a orar en esta mañana. Padre, te adoramos, te bendecimos, Espíritu Santo. Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Señor, y venimos delante de ti, Señor, poniendo, Señor, toda carga, Señor, toda necesidad. Padre, sabemos, Señor, que tú puedes hacer muchísimo más de lo que pudiéramos nosotros pedir, pensar o imaginar, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas y tú puedas tomar, Señor, toda carga, Señor, que pueda existir, Señor, en cada persona, en cada corazón, Dios. Todos, Señor, los que estamos aquí, Señor, en este lugar, aquellos, Señor, que están mirando, Señor, te pedimos que tú levantes, Señor, toda carga, Señor, para que tú traigas libertad, Señor, a nuestras vidas, oh Dios. Padre, que tú traigas sanidad, oh Dios. Toca vidas, toca corazones, Señor, restaura, Señor, cuerpos, Señor, que necesiten ser tocados, oh Dios. Señor, tú eres el médico, Señor, por el cual, Señor, podemos confiar, oh Dios. Y sabemos, Señor, que tú has llevado, Señor, toda enfermedad, oh Dios, en la cruz del Calvario, Señor. Y sabemos que por tus llagas, Señor, hemos sido nosotros curados, oh Dios. Y declaramos, Señor, sanidad, Señor, sobre cuerpos, sobre vidas, sobre corazones, sobre mentes.
donde quieras, Señor, que estén, Señor, aquí en este lugar. Oh Dios, te pido que toques, Señor, cada vida, Señor, cada situación, oh Dios, que tú puedas suplir y abrir las ventanas de los cielos, oh Dios, y hacer, Señor, que bendiciones, Señor, fluyan, oh Dios, sobre cada vida, Señor, sobre cada corazón, oh Dios. Para que al salir de ese lugar, oh Dios, podamos salir confiados, sabiendo, Señor, que hemos estado en tu presencia, Dios. Padre, que cargas, Señor, han sido, Señor, levantadas, quitadas, Señor, de nuestras vidas, oh Dios. Que podamos declarar, Señor, tus bondades, que podamos declarar, Señor, esa gracia, Señor, de la cual, Señor, hemos cantado, Señor, en este día, Señor. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar en esta mañana. Qué gusto de poder verles. Gracias donde quiera que se encuentren. Amén. Aquellas personas que nos están mirando a través de internet, muchísimas gracias. Es un gusto el poder estar en la casa de Dios y que usted nos esté acompañando. Quiero invitarles para el miércoles que nos acompañen en el estudio bíblico a través de Facebook Live. Queremos que usted se prepare, que pueda estar ahí con nosotros para poder aprender de la palabra de Dios, tener una vida llena de adoración, de poder adorar a Dios. Hay algo tan especial cuando podemos nosotros adorar a Dios. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo y creemos que cuando usted y yo alabamos a Dios, cuando ponemos nuestra atención, nuestro enfoque en Cristo y nos dejamos de enfocarnos en nuestras necesidades, en nuestros problemas, nos damos cuenta que el Señor comienza a traer ese alivio, comienza a levantar nuestras vidas. Así que vamos a hacerlo así. Así que en esta mañana vamos a entrar en la palabra de Dios. Yo quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia, si usted tiene por ahí su bosquejo, para que pueda tomar notas también. Vamos a abrir en Romanos el capítulo 6. Es un capítulo, un libro muy bonito, muy interesante, que podemos nosotros estudiar y aprender en lo que Pablo está escribiéndole a la iglesia de los hermanos en Roma. Amén. Y poder nosotros tomar algunas cosas que son importantes, de las cuales están escritas ahí también para usted y para mí, así que podamos nosotros aprender. Vamos a leer en Romanos el capítulo 6, comenzando con el verso 1 y vamos a ir hasta el verso 14. Qué bueno que usted está aquí y que trajo su Biblia. Vamos a leer la escritura. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a seguir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos en Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Verso 5. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quien han vuelto de la muerte a la vida, presentando todos los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Verso 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están
bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Espíritu de Dios. Te pedimos, Señor, que tú traigas, Señor, ese poder que hable, Señor, a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, abras nuestros corazones, abras nuestras mentes. Danos un corazón receptivo, Señor, hambriento por tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, tomar esta palabra, Señor, para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Eso se llama muertos al pecado. Todos y cada uno de nosotros hemos pecado. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay pecado en nuestra vida, hay una naturaleza pecaminosa en nuestra vida. Pablo termina en el capítulo 5 diciendo acerca de esto, acerca de la gracia y del pecado. La semana pasada le estaba hablando acerca de la gracia de Dios. Dios tiene gracia para usted y para conmigo. Dios ha mostrado gracia. Y cuando Cristo vino a cumplir la ley, pero también darnos gracia. El pueblo judío vivía en la ley o bajo la ley, el Antiguo Testamento. Eso vino a no anular, pero simplemente a quitar las cosas que tenían que hacerse bajo la ley. Ya no tenías que hacer ninguna cosa, porque la gracia nos da una entrada confiadamente a través de la presencia de Dios, la gracia de Dios. Cuando nosotros no merecemos, Dios nos ha dado gracia. Amén. Y estamos viviendo bajo esa gracia. Ahora bien, cuando vivimos nosotros bajo la gracia y no bajo la ley, no significa que tenemos un boleto gratis para pecar. Oye, puedo pecar porque es la gracia de Dios que me perdona. Dios sí nos perdona si nosotros le pedimos perdón, pero no significa que vamos nosotros a estar viviendo en pecado o vamos a vivir y dar rienda suelta a nuestra vida en el pecado. ¿Me está entendiendo? Amén. Pablo dice en el verso 20, dice, porque allí, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de maldad. Hay maldad en el mundo. Y dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero necesitamos ver que cuando aumenta la maldad, también aumenta la gracia de Dios. Pero no significa que vamos nosotros a vivir atados o esclavos al pecado. ¿Me está entendiendo? En nosotros existe una naturaleza pecaminosa. Todos pecamos, aún todos los días pecamos, ¿cierto? ¿No? Amén. Todos pecamos, aún en acción, pecamos en nuestra mente y estamos luchando con pecados en nuestra vida. No somos santos, ¿sí? Yo no miro ningún santo aquí. Somos simplemente redimidos por Cristo, es la gracia de Dios. Pablo dice en el verso 1 y verso 2, dice, ¿qué concluiremos? Es decir, ¿con qué vamos a terminar? Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, vamos a seguir pecando al cabo que la gracia de Dios sigue aumentando. De ninguna manera. Cada uno de nosotros debe de tomar esa decisión de poder decir, yo ya no quiero pecar, ya no quiero vivir en pecado, no quiero alimentar ya sea pensamientos, acciones que vayan a llevarnos a pecar. Usted y yo no sabemos, mis hermanos, cuándo el Señor nos vaya a llamar a su presencia. Usted no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿qué tal que cuando el Señor nos llame a su presencia? Yo no sé usted, pero a veces yo lo pienso. Cuando estamos haciendo algo mal o hemos hecho algo mal y no hemos pedido perdón, ¿qué tal si el Señor viene? ¿Qué pasa con ese pecado sin confesar? Aleluya. Hay un infierno y hay un cielo. Amén. Nadie quiere irse al infierno. Todos queremos irnos al cielo. Pero por cuanto todos pecaron, dijo Pablo, están destituidos
de la gloria de Dios. Estamos apartados de esa gracia de Dios. Por lo tanto, necesitamos confesar nuestros pecados. Si hay pecados en nuestra vida, si hay pecado oculto en nuestra vida, es necesario que lo confesemos. Amén. Juan dijo en primera de Juan, nos dice que si alguno hubiere pecado, ese abogado tenemos para con el Padre. Necesitamos confesar nuestros pecados. No tenemos que ir a alguien, no tenemos que ir a una persona para confesar nuestro pecado, pero podemos ir a Cristo para confesar nuestros pecados. Y Él dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vivimos bajo esa gracia. Dios nos ha dado esa gracia. Entonces lo que necesitamos nosotros, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa, mientras seamos mortales, mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener tentaciones. Mientras usted tenga pulso, mientras su corazón esté latiendo, vamos a tener tentaciones. No importa la edad que tengamos. Usted dirá, obviamente hay niños que no conocen el bien y el mal, pero cuando un niño ya sabe, cuando ya tiene conocimiento, comienza a tener esa naturaleza pecaminosa. Y de adultos obviamente sabemos que hay pecados y podemos nosotros estar alimentando esos pecados. Déjeme darle 3 cosas en las cuales nos hace ver Pablo que usted y yo hemos muerto al pecado. Que cuando hemos muerto al pecado, cuando usted y yo venimos a Cristo y le confesamos a Cristo como nuestros pecados, pero también le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador. Lo que Dios ha hecho, éramos pecadores, venimos a Cristo y el Señor borró todos nuestros pecados. Aleluya. Ahora es nuevo. La Biblia nos dice que en el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios ha hecho todo nuevo. Pero no significa, porque ya soy creyente, ya soy cristiano, ya no peco. Que tire la primera piedra el que no haya pecado, ya es cristiano. Tenemos esa naturaleza pecaminosa. Tenemos ese deseo. A veces, como dijo alguien por ahí, el pecado es atractivo. Y cualquiera que sea nuestra debilidad, cualquiera que sea nuestra debilidad, el diablo la va a utilizar para atraernos y hacernos caer. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que usted y yo necesitamos saber que cuando aceptamos a Cristo hemos muerto al pecado. Es decir, no debemos de alimentar el pecado. Número 1, si usted está tomando notas por ahí, si usted ha aceptado a Jesús, usted simbólicamente ha muerto. Cuando usted y yo venimos a Cristo, hemos muerto. Es decir, hemos pasado de muerte. Hemos pasado a la muerte. Simbólicamente hemos muerto. Dice en el verso 2 de Romanos el capítulo 6. En la última parte dice: nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Es decir, si nosotros que hemos muerto, ¿cómo podemos vivir aún en el pecado? No podemos decir: voy a confesar mi pecado, ya estoy libre, ya soy limpio, ahora voy a continuar y voy a volver a hacer lo mismo. No podemos hacer lo mismo. Hemos muerto simbólicamente, hemos muerto al pecado. Aquí nos habla de lo que estábamos leyendo. Dice: cuando hemos sido bautizados, cuando un creyente, y le hago la anotación esta. Mire, en la iglesia cristiana, o en la gran mayoría de las iglesias, o en nuestra iglesia, yo nunca he bautizado niños, porque los niños no tienen pecado. Amén.
Los niños no tienen pecado. Los niños, el bautismo es arrepentimiento. Es decir, yo dejo de caminar en una dirección y doy vuelta 180 grados hacia el otro lado. Es arrepentimiento. Cuando uno se bautiza, está diciendo: estoy muerto al pecado. Es por eso que sumergimos a la persona. Lo que está simbolizando es que cuando tú entras al agua, estás muriendo. ¿Sí? Tú estás muriendo. Cuando tú sales del agua, cuando te sacaron del agua, tú estás viviendo a una nueva vida. Amén. Les voy a contar un chiste que contaba mi suegro, que va a cumplir algunos años de muerto ya el 28 de diciembre. Pero mi suegro contaba este chiste del bautismo. Cuando un día le vienen a bautizar a uno, y entonces lo bautizaron. Algunas iglesias bautizan, meten 3 veces a la persona al agua, otros nomás simplemente le echan así. Nosotros los emergimos, ahí los dejamos un buen rato. No les dé miedo. Pero cuenta la historia que el pastor viene a bautizar y le mete al agua, y sale el bautizado y levanta sus manos: yo creo. Y lo vuelven a echar al agua y lo sacan del agua, y dice el bautizado: yo creo. Y lo vuelven a echar al agua. Y sale por tercera vez: yo creo que me están tratando de ahogar. Así lo contaba mi suegro. Usted y yo estamos simbólicamente muriendo al pecado. Usted y yo no debe de haber pecado en nuestra vida. Ahora, como les digo, tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero lo que necesitamos hacer cada día es poder renunciar a ese deseo de pecado que hay en nuestra vida, reprender a ese deseo de pecado que hay en nuestra vida, de que todos estamos confrontando ese deseo de pecado. Aleluya. Amén. Lo confrontamos. Hay cosas en nuestras vidas. Usted sabe, como dice el dicho, de qué pie cojamos. Y esas son las tentaciones que vienen en nuestra vida, y esas son las mismas tentaciones, ya sea que cedamos a esas tentaciones o que simplemente reprendamos a la tentación. Y necesitamos nosotros ver, déjame decirle que aún Pablo, que escribe ahí mismo, más adelante, él dice que las cosas que él no quiere hacer es exactamente lo que hace. Usted y yo podemos encontrarnos en la misma manera o en el mismo lugar de Pablo, que muchas cosas, las cosas que no queremos hacer, ¿no siente que a veces en esas cosas caemos? Son las mismas cosas que nos hacen caer. Pero el mismo Pablo escribió en Gálatas 2:20, a mí me encanta este versículo, Gálatas 2:20. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es decir, los deseos, lo que a mí me gusta, lo que a mí me satisface, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y mi hermano, si Cristo vive en mí, Él dice: y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en mi vida, lo que ahora estoy viviendo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Es decir, estoy viviendo en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere que yo haga. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, Cristo, cuando Él fue a la cruz, Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, todas nuestras iniquidades, todas nuestras cosas, todo lo malo que usted y yo hicimos o hayamos hecho, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario.
Pero no significa que usted y yo vamos a continuar. Pablo dice, vamos a continuar en el pecado de ninguna manera. Vamos a seguir pecando de ninguna manera. Vamos a seguir alimentando esos deseos pecaminosos que hay y existen en nuestras vidas. Y déjeme decirle que es pecado. Pecado es todo lo que Jesús no haría. Pecado es transgresión. Ahora, hay diferentes pecados. No los voy a predicar acerca de eso, pero déjeme decirle, hay diferentes pecados. Por ejemplo, usted y yo podemos mentir y estamos pecando. Pero hay otro pecado, el pecado inmoral, de inmoralidad sexual. Es decir, cuando hay adulterio, cuando hay homosexualidad, cuando hay diferentes tipos, todo lo que viene refiriéndose al pecado inmoral. Ese pecado es pecado contra Dios. Y el otro pecado que existe, el pecado al Espíritu Santo, el cual la Escritura nos dice que de ese pecado nadie puede tener perdón. Es decir, necesitamos nosotros no alimentar nuestro pecado. Es decir, cuando hay en nosotros algún deseo, necesitamos irnos a la cruz. Dani escribió un canto que nos dice, solo yendo a la cruz. Amén. Necesitamos ir a la cruz todos los días. Necesitamos crucificar la carne, aleluya. Necesitamos crucificar nuestros deseos pecaminosos, aún reprender nuestros pensamientos. Cualquiera que sea el pensamiento que tengamos, necesitamos reprender si es algo que va a ser en contra de lo que Dios quiere. Hermano, no queremos nosotros estar en ese sentir pecaminoso. Yo por lo menos, mi hermano, yo no sé, pero yo siento que Cristo ya viene. Y si Cristo no viene, ya me estoy acordando que me estoy acercando más a la presencia de Dios cuando el Señor me llame. Y ¿sabe qué? Yo quiero encontrarme en la presencia de Dios. Amén. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Y cuando el Señor llame mi número o llame mi nombre, como dice el canto, cuando allá se pase lista, yo feliz responderé. Ahora, gracias a Dios por su gracia. Pero no significa, mi hermano, que al cabo que la gracia de Dios me perdona, voy a seguir haciendo cualquier cosa. Al cabo la gracia de Dios. Y cuando ya me lo mire cerquita, le voy a pedir perdón a Dios. Mi hermano, tenga cuidado con eso. El andar apostando también es pecado. No apueste con su vida. Necesitamos, mis hermanos, el poder no identificarnos con el pecado. Nos identificamos con la muerte de Cristo. Al ser bautizados somos muertos al pecado. Pero nos identificamos con su resurrección. El verso 5 y 6 nos habla que cuando Cristo resucitó, usted y yo a través del bautismo hemos sido resucitados en Él. Ahora tenemos una nueva vida. Y cuando pasa esto, versos 5 y 6 nos dice, para que nuestros cuerpos pecaminosos pierdan su poder. Es decir, nuestra vida va a perder ese poder al deseo pecaminoso. Y sabe que cuando usted y yo le cedemos a Cristo, hemos hablado los miércoles acerca de poder ceder nuestra vida, nuestro trono a Dios. Lo hemos dicho, ¿cierto? Lo hemos dicho. Necesitamos ceder a Dios, quitarnos de nuestro trono. Es que es mi vida. Como dice el dicho, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y el viernes me da sed de la mala. Y pasas ahí por los refrigeradores, ¿no? Y sientes, ahora. Y puede hacer eso y puede hacer más.
Cualquier cosa, mis hermanos, cualquier cosa que Cristo no haga es pecado. Número 2. Hemos pasado de muerte a vida. Usted y yo ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos vida. La Biblia nos dice que cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Es decir, usted y yo, el pecado es muerte. Amén. Cuando vivimos en pecado, estamos viviendo en muerte. Una persona muere en su vida pecaminosa. Pero cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ahora tenemos vida. La Biblia nos dice en Juan, el capítulo 10, dice que el ladrón ha venido a matar, robar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Amén. Dios nos da una vida plena. El pecado, mis hermanos, nos va a atar, nos va a esclavizar. ¿Cómo sabemos nosotros que el pecado te esclaviza? Debemos de saber esto, miren. La Biblia nos dice también, Pablo dijo, ¿no saben ustedes que somos el templo del Espíritu de Dios? Usted y yo somos el templo y el Espíritu de Dios habita en nosotros. O sea, es decir, este cuerpo, el interior de este cuerpo es de Cristo. Amén. Ya es de Cristo. Ahora, lo que significa es que cualquier cosa, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, cualquier cosa que tú ingieras que no esté dándole gloria a Dios, te esclaviza. Por ejemplo, personas que viven en el alcoholismo, deje de tomar, trate de dejar de tomar. Y se le hace difícil dejar de tomar. Hace un par de días yo traté de dejar de tomar café. Yo traté, sí, como dice, yo puedo dejar de tomar café en cualquier momento, pero hoy no es el día. Pero yo no tomé café miércoles. En todo el día no tomé café el miércoles. Y ya en la tardecita traía como un dolorcito de cabeza. Y ahorita, en estos tiempos, híjole, trae dolor de cabeza. Ya te pegó el rotavirus. Porque dicen, no, una de las cosas es, de los síntomas, dolor de cabeza. Y andas con, híjole. Y llegó el viernes, era jueves y viernes, y el viernes no había tomado nada de café. Y seguía con el dolor de cabeza. Pero gracias a Dios, apareció un Starbucks. Como arte de magia, y yo fui al Starbucks y pedí un café. Y me lo estuve tomando poco a poquito. Caí de vuelta. Pero ¿sabe qué? Se me quitó el dolor de cabeza. ¿Se da cuenta que aún eso tiene cafeína y estamos acostumbrados? Si una persona trata de dejar de tomar alcohol, su sistema ya lo pide. Si una persona trata de dejar de fumar, ¿será pecado fumar? Yo no estoy diciendo si es pecado o no es pecado, pero una persona trata de dejar de fumar y se come hasta las uñas. Desesperación. Una persona que se droga, lo mismo. Una persona que mira pornografía, una persona en adulterio, lo mismo. Cualquier pecado que pudiéramos nombrar. Mis hermanos,
Porque estamos muertos en Cristo, pero Dios nos ha dado vida. Ahora, mis hermanos, hemos pasado de muerte a vida. El pecado nos esclaviza y nos tiene muertos. Ahí estás muerto, porque no te deja. Y necesitamos nosotros entender que cualquiera que sea, mis hermanos, usted y yo hemos pasado de muerte a vida. Ahora usted y yo vivimos en Cristo. Y Pablo dice que hemos vivido, si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Cristo pagó un precio de sangre por usted y por mí. Y necesitamos renunciar a cualquier cosa que sea pecado en nuestra vida. Y estos temas ya no se hablan en la iglesia. Pero necesitamos nosotros deshacernos cualquier cosa que sea pecado en nuestra vida, ya sea en nuestra mente, ya sea cualquier cosa que estemos haciendo, necesitamos deshacernos de ella. El verso 8 de Romanos 6 dice: ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiemos que también viviremos con Él. Es decir, mis hermanos, si usted y yo hemos muerto, cuando aceptamos a Cristo, hemos muerto, hemos sido crucificados con Él, hemos pasado de muerte a vida. Ahora, mis hermanos, tenemos una vida en Cristo, y la vida en Cristo es aún mejor, mis hermanos, porque muchas personas, aún las personas, mis hermanos, que viven en pecado, piensan: pues mira, a este mundo vino, y si no vino, si no toma vino, entonces ¿para qué vino? Muchas personas, mis hermanos, piensan que aquí van a vivir en esta tierra por lo tiempo que van a vivir, y si, como dicen, la vida es corta y hay que vivirla. No se trata de eso, mis hermanos, porque comenzamos, y siempre lo he dicho, que cuando nacemos comenzamos a morir, y el día que morimos, que expiramos, comenzamos a vivir para la eternidad. Y mi hermano, yo no sé dónde usted quiera pasar la eternidad, pero yo quiero pasar la eternidad con Cristo. ¿Y yo por qué estoy hablando de eso? Porque el mismo Salomón dijo que el que piensa en la muerte es sabio. Necesitamos saber, mis hermanos, dónde voy a pasar mi eternidad. Y usted y yo necesitamos confiar que vamos a vivir con Él. Si en esta vida, mis hermanos, no queremos pasar tiempo con Cristo, ¿cómo vamos a querer pasar la eternidad con Él? Hello. Ahora usted y yo, mis hermanos, tenemos una nueva vida. Hay una nueva vida en Cristo. Cristo pagó por usted y por mí. Número 3. Número 3. Considérese muerto al pecado. Necesitamos considerarnos muertos al pecado. Ahora, ¿somos inmunes al pecado? No somos inmunes. No hay vacuna contra el pecado. Pero necesitamos considerarnos muertos al pecado. Es decir, si yo ya no vivo, yo ya no voy a sentir o desear esas cosas pecaminosas. De que existe, la tendencia existe. Tenemos deseos pecaminosos, cualquiera, como les digo, cualquiera que sea. Cada uno de nosotros sabe de qué pie cojea y cuáles son nuestras tentaciones, cuáles son las cosas que nos hacen pecar, cuáles son las cosas que nos hacen caer. Y necesitamos nosotros morir cada día a esos deseos. Cuando usted y yo confesamos a Cristo, y cuando hemos pasado de muerte a vida, hemos muerto al pecado, mis hermanos. Es decir, no debe de llamarnos la atención el pecado. Debemos de ser sabios y entendidos. La Biblia nos dice que necesitamos ser sabios y entendidos. Y necesitamos saber aquellas cosas que pueden atraernos y pueden hacernos caer. Pablo dice, mis hermanos, en el verso 11 de Romanos 6, dice también: ustedes considérense muertos al pecado. Pablo le está diciendo a los romanos: ustedes considérense muertos al pecado.
El pecado, mis hermanos, ya no tiene poder sobre usted y sobre mí. Es decir, el diablo, mis hermanos, que pone el pecado o pone tentaciones en nuestra vida, es decir, el diablo en sí no tiene poder. Óigalo bien, el diablo no tiene poder, pero nosotros le damos ese poder. El diablo no tiene poder. La Biblia nos dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cristo es más poderoso. Amén. La misma Biblia nos dice, mis hermanos, que cuando viene la tentación, Dios mismo nos va a dar la salida. Es decir, Dios no nos va es más, Dios no va a tentarnos a nosotros. No va a ponernos una tentación. Dice la Biblia que Dios no puede ser tentado. Dios no tienta a nadie. Yo escuchaba, cuando yo era niño, escuchaba testimonios de hermanos que decían: ay, yo he pasado una semana de pruebas, las tentaciones, y eran obvias, eran reales. Pero Dios, mis hermanos, no tienta a nadie. Dios no te va a poner una tentación, como dijo doña Yaya, a ver si la venzo. Hermanos, Dios no te va a poner. Es más, la oración de Jesús es: líbranos ¿de qué? De todo mal. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Mis hermanos, necesitamos considerarnos vivos para Dios. Que mi vida ahora viva para Dios, mis hermanos. Que nuestra vida glorifique a Dios. Que todo lo que sea, todo nuestro cuerpo, espíritu, alma, pueda glorificar a Dios en todas las cosas. El poder, mis hermanos, darle a Dios la gloria con nuestra vida. No debemos dejar, mis hermanos, que reine el pecado en nuestros cuerpos mortales. ¿Por qué, mis hermanos? Como les decía, hemos venido hablando acerca de los miércoles, acerca del poder. Parte de la adoración a Dios es quitarnos nosotros de ese asiento. Como dicen, es mi vida, yo puedo hacer mi vida lo que quiera. ¿Cuántas personas dicen: mira, mientras no le esté haciendo mal a nadie? ¿Cuántos hemos escuchado? Miren, muchos hemos escuchado eso. Mientras, mira, yo voy a vivir mi vida, porque es mi vida. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive. Es decir, ya no es mi vida, ¿cierto? Ya no es mi vida. Pero dice: mientras es mi vida, voy a vivir mi vida como yo quiera, mientras no le haga mal a nadie. Dice: yo soy bueno. No hay bueno ninguno. No hay ninguno bueno. Que tire la primera piedra el que sea bueno. Podemos justificarnos a nosotros mismos, pero el Señor nos dice: ¿sabes qué? Necesitas venir delante de mí y quitarte de ese reino que hemos hecho y decirle al Señor: ven y toma el trono de mi vida, de mi corazón. Ven y toma el trono de mis decisiones, de mi vida, cualquier cosa. No permita que el reino o que el pecado reine en su vida, en su cuerpo mortal. Verso 12 de Romanos 6 dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No deje, mi hermano, que haya pecado. Si hay alguna cosa, algún pecado, mis hermanos, en nuestra vida, deshágase de él. Deshágase del pecado. No deje, mis hermanos, que una cuestión, un poquito, dice la palabra de Dios, que un poquito de pecado, dice, leuda toda la masa. Un poquito.
Mire, si eso que lo que le falta lo fuera a llenar yo al río Willamette, téngalo por seguro que no me lo voy a tomar. No, porque no va a ser agua pura, o por lo menos, a lo mejor no es agua pura pero ¿sabe qué, mis hermanos? Un poquito de pecado. ¿Y sabes qué tanto es poquito? Mi hermano, deshágase. No deje que el pecado reine en su vida. No haga, mis hermanos, no hagamos caso a los malos deseos, porque tenemos malos deseos. Aleluya. A veces, mis hermanos, cuando damos rienda suelta a nuestra imaginación, cuando hacemos alguna cosa que no es agradable a Dios, Pablo le dice a los romanos en la segunda parte del verso 12, dice: no obedezcan a sus malos deseos. Mire, el pecado. Un asesino no se levanta y dice: voy a ir a matar a alguien. Trae algún coraje contra alguien y comienza a pensar: ¿cómo lo voy a hacer? Ahora, yo no miro muchos Criminal Minds, ¿no? Pero una persona que quiere matar a alguien comienza a pensar cómo lo va a hacer. Un adúltero, una persona adúltera dice: miren, es que nomás se dieron las cosas. No, todo lo planeaste. Un alcohólico no llegó alcohólico por la última bebida que tuvo. Todo lo planeó. Mira, híjole, no sé de la mala. Un drogadicto no se drogó, no llegó al punto ahí en la última vez. Comenzó con algo pequeño. Y no debemos, mis hermanos, de obedecer a nuestros malos deseos, porque hay malos deseos en nuestra vida. ¿Cuántas veces, a veces, el pecado de mentir? Híjole, te mentiste en una y dices: no, pues a ver cómo le hago. No, pues que fíjate que no se va a poder, porque la rueda de atrás y que no sé qué tanto. Y comienza, dices, una mentirita piadosa, una mentirita blanca. Como dijo Luis Enrique Espinosa: para toda mentirita hay un infiernito. No debemos de obedecer a nuestros malos deseos. Usted y yo, mi hermano, hemos muerto a los pecados. Tenemos tentaciones. Yo tengo tentaciones todos los días. Es más, yo decía, cuando entré al ministerio, mira, todas las tentaciones se me han ido. Al contrario, siento como que vienen más tentaciones. Necesitamos, mis hermanos, es por eso que necesitamos alimentarnos de su palabra, porque el Señor con su palabra nos da la salida. Mis hermanos, debemos de recordar a José, mis hermanos, que José, mis hermanos, cuando vino la tentación, él salió corriendo. Huye, corra. Más vale que digan que aquí corrió un cobarde que aquí quedó un valiente. Necesitamos, usted y yo, mis hermanos, morir a las tentaciones. Necesitamos morir al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, mis hermanos, tarde que temprano nos va a condenar. Si nosotros no confesamos nuestros pecados. En 1 de Juan nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y como les digo, pecado es cualquier cosa que Jesús no haría. Usted y yo, mis hermanos, al aceptar a Cristo, hemos muerto al pecado. De que somos libres del pecado, que ya no vamos a tener tentaciones. Vamos a seguir teniendo tentaciones, usted y yo. Mientras haya aliento de vida, mientras tengamos pulso y latido en nuestro corazón, va a haber tentaciones. Pero está en nosotros a poder crucificarnos
crucificar nuestros deseos, crucificar nuestra vida. Mis hermanos, es importante. Es importante que usted y yo podamos venir delante de Cristo y poder ser expuestos a la luz de Cristo. Si hay algún pecado en nuestras vidas, necesitamos confesar. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Mis hermanos, la gracia de Dios es grande y es poderosa. Pero porque vivimos en la gracia no significa que voy a seguir pecando. Al cabo que Cristo me salva o me perdona. Mi hermano, vale más prevenir que lamentar. Necesitamos pedirle perdón a Dios. Si hay pecado en nuestras vidas, necesitamos pedirle perdón a Dios. Y necesitamos morir a nuestros deseos pecaminosos. Porque somos humanos. Y la Biblia nos dice que el corazón del hombre es siempre tira a hacer lo malo. Y necesitamos reprender todas esas tentaciones en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu de Dios, que tú vengas, Señor, y toques nuestras vidas, oh Dios. Padre, tú conoces cada vida, cada corazón, oh Dios. Y Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú vengas, Señor, a través de tu Espíritu Santo y puedas sondear nuestras vidas, oh Dios, y poder examinarnos, oh Dios, y ver si hay en nosotros caminos de perversidad, si hay pecados en nuestra vida, Señor. Padre, si hay alguna cosa que no hemos confesado, Señor, sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te pedimos y te invitamos, oh Dios, que vengas y tomes el trono de nuestra vida, de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ven y toma el trono. Vamos a decirle al Señor, ven y toma el trono de mi vida, Señor. Ven y toma el trono. Levanta tus manos hacia Dios, indicando, Señor, yo me rindo a ti. El trono. Toma el trono de mi corazón. De mi corazón. Una vez más te lo decimos, Señor. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Toma el trono De mi corazón. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu presencia, Señor, en medio nuestro. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú traigas, Señor, convicción a cada vida, Señor, a cada corazón de justicia, juicio y pecado, Dios. Para que tú puedas examinarnos y ver, Señor, si hay caminos de perversidad, Señor, si hay algo, Señor, que no te agrada. Te pedimos, Señor, que tú la quites, oh Dios, y nos des, Señor, la fuerza, el valor, oh Dios, para poder seguir adelante, Señor. Te pido, Señor, que tú quites todo pecado, Señor, todo deseo, Señor, y danos vida en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a despedir la transmisión. Muchísimas gracias a aquellas personas que nos han acompañado. Bendiciones en este día.